allí lloró amargamente. Advertencias antes de la caída. Póngame cuidado. Advertencias antes de la caída. Ese es el título que tuve la libertad de ponerle a este mensaje. Y no necesariamente quiere decir que vamos a caer o que tenemos que caer. Definitivamente no. Todos buscamos no caer. Pero no dejamos de estar en ese hilo o en ese peligro de caer. Nosotros sabemos, si usted es un lector de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo siempre dio advertencias, siempre estuvo advirtiendo a sus discípulos, dando advertencia a sus discípulos y a la gente en total. Nosotros podemos encontrar en la Escritura cuántas veces el Señor estuvo advirtiendo a los señores y oren sin cesar y estén velando, etcétera, etcétera. Siempre el Señor estuvo anticipándolos. Esto es lo que el Señor tiene. Y yo quiero llevarlos a través de todo esto. Primeramente, yo quiero en esta tarde que dejarle en su corazón esta advertencia. El Señor siempre advierte. Nadie tiene excusa después de caer. Nadie tiene excusa. Todos hemos sido instruidos, todos hemos sido alertados de una u otra manera para cuidarnos. Ese es el propósito de Dios. La advertencia es para cuidarse, no necesariamente para caer, sino para cuidarse. Esto es lo lindo del Señor, esto es lo lindo de su amor. Su amor anticipa, pónganme cuidado con esto. El amor de Dios nos anticipa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Porque no es un Dios injusto, es un Dios justo. Incluso como no hay nadie arriba de Él no podemos decir que toma ventaja de eso. Porque Él toma las decisiones que Él quiere porque Él es soberano. Alguien podría decir, sí, es que el Señor abusa de su poder, a ustedes como cristianos les da el futuro de lo que puede suceder con esto, lo que puede suceder con aquello, si hacen esto, si hacen aquello, si no hacen esto, si no hacen aquello. Hermanos, pero ese es el amor de Dios. El amor de Dios nos está anticipando siempre, nos adelanta las cosas para que de mucho por antemano tengamos en cuenta ya los resultados de todos los caminos que se nos presentan. El Señor nos anticipa cuál es el final de cada camino. ¿Va conmigo? Esto es lo maravilloso del Señor, hermanos. El Señor nos anticipa el final de cada camino. ¿Cuál es el progreso de cada camino? ¿Qué propósito hay en cada camino? ¿Qué es lo que nos espera en cada camino? El Señor nos advierte de ello. Y es así, decidir por cuál camino aún nosotros tomar la decisión. Todavía de eso tenemos la libertad de escoger qué camino queremos tomar, a pesar de lo que el Señor nos haya podido revelar. Con Pedro no fue la excepción. Nosotros vamos a ver que a Pedro Dios le advirtió, le anticipó, ¿sí?, el camino que él iba a tomar. De alguna u otra manera podemos saber también, deducir, que el Señor aún así anticipó a Judas mismo, en todas sus enseñanzas, en todo el ejemplo que Dios le dio, en todo el testimonio que el Señor le dio. Dios le anticipó del final de los caminos que el hombre muchas veces quiere tomar y que al final, como dice la Escritura, ¿verdad?, al final son caminos de muerte. Por eso es muy importante, y yo quiero, hermanos, quizás recalcar o quizás refrescar este principio. Por eso es muy importante siempre pensar y meditar. Póngame cuidado con esto. Siempre pensar y meditar en los consejos. Póngame cuidado, en los consejos, antes de desecharlos o pasarlos por alto. Siempre debemos tener nosotros esa sensibilidad de pensar y meditar en los consejos que recibimos antes de desecharlos o pasarlos por alto, o aceptarlos y ponerlos por obra. Porque también los malos consejos llegan y caen como lluvia. Los malos consejos también nos vienen constantemente a nuestra vida. Y nos vemos que oír esos malos consejos también.
Pero por eso es que nosotros debemos prestar atención de ellos, pensar en ellos, razonar en ellos, meditar en ellos con sabiduría para ver qué decisión tomar. Porque al final vamos a tomar una decisión y no solo precipitadamente hacerlos o haciéndolos a un lado. Porque muchas veces cuando los consejos vienen y son buenos consejos, precipitadamente los hacemos a un lado. Precipitadamente tomamos la decisión de no oírlos, de no razonarlos, de no meditarlos, de no prestar atención a ellos, de no tener el cuidado detallado de ver qué es el propósito y la intención de ese consejo. Un consejo siempre tiene un propósito y siempre tiene una intención, o para bien o para mal. Y es ahí donde usted y yo vamos a decidir qué vamos a hacer. ¿Sí me va siguiendo? Ahora sabrá por qué le digo esto. Amados hermanos, yo quiero en esta hora compartirles o ver con ustedes algunos aspectos de estas acciones, de decisiones en nuestra vida, algunas áreas o más bien algunas acciones, algunos aspectos de esas acciones de nuestras vidas en las decisiones que tomamos con respecto a los consejos, con respecto a las advertencias, y que muchas veces no percibimos a simple vista. Yo me he dado cuenta en muchas ocasiones que yo les he compartido a veces que he leído la Biblia, o leo la Biblia, leo algún verso, leo algún capítulo, y paso por alto muchas cosas que el Señor me las viene a revelar después. El Señor me las viene a mostrar, me las viene como que a resaltar, pero ya he leído ese pasaje varias veces y no las he visto. ¿Sí me doy a entender? Y es lo que así pasa muchas veces. En este pasaje vamos a encontrar unos pequeños detalles. Quizás usted ya lo sabía, quizás no. Pero si no lo sabía, ahí le va. Y si lo sabe, refresquemos nuestra vida, refresquemos nuestra mente. Vamos a examinar un momentito, obviamente, la vida de Pedro. En esta escena, en esta historia. ¿Cómo dijo que se llamaba el tema? ¿Cómo se llama el tema? Advertencias antes de la caída. Voy a tener que empezar a hacer este ejercicio porque definitivamente los agarré en curva, ¿verdad? Menos al hermano Jacobo. Advertencias antes de la caída. Examinemos algo. ¿Por qué es que Pedro cayó? ¿De dónde empezó? ¿Cómo empezó? ¿Y por qué empezó? ¿Sí me explico, hermanos? Tenemos que analizar. El pastor Leonel decía en el retiro de líderes, en el retiro de parejas, que muchas veces nosotros le damos vuelta a los problemas, pero nunca atacamos el problema, la raíz del problema. Siempre andamos como que superficialmente, ¿sí me explico? Pero nunca vemos la raíz que está causando ese problema. En nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, también hay estos principios, ¿sí? Tenemos que examinar si Dios nos está advirtiendo que las razones por las que cae la gente de la gracia de Dios. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál fue el motivo de caer? ¿Cuál fue el motivo que tropezó? ¿Qué lo motivó a tropezar? ¿Qué lo llevó a tropezar? Nosotros tenemos que examinar las razones, tenemos que examinar en la profundidad de la raíz. ¿Qué fue lo que provocó la caída? ¿Sí? Mire, Pedro seguía a Jesús. Pedro era un seguidor de Jesús, eso todos lo sabemos. Un fiel seguidor de Jesús. Pero hay un detalle en el verso 54, yo le voy a pedir que vaya conmigo. En el verso 54 hay un detalle que quizás lo ha pasado por alto. Verso 54 al 22, no voy a perder ese verso porque es la base del mensaje. Vamos a ver otros pasajes, pero esa es la base. Verso 54 del capítulo 22 de Lucas. Miren lo que dice la escritura. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. ¿Pedro lo seguía de qué? De lejos. Pero es interesante que Pedro era un fiel seguidor de Jesús. Pero mira, amados hermanos, yo me voy a atrever a decir esto. Quizás alguien podría decir, bueno, ya se está entrando en el mundo de la especulación, en el área de la especulación.
Pero si Dios nos enseña lecciones a través de pequeños detalles, tenemos que prestarle atención a esos pequeños detalles. Porque esto puede representar verdaderamente toda la vida de Pedro. Siendo un fiel seguidor, Pedro de Jesús, a pesar de ello, lo seguía de lejos. Como pastor, pero es que él siempre estuvo cerca de él. Sí, es que no necesariamente significa que físicamente estar cerca de una persona, verdaderamente seremos fieles a esa persona. Incluso los que más aparentan, pero voy a hablar palabras bastante fuertes, hermanos, pero el motivo es meditar, pensar, razonar. Amén. Muchas veces, a veces pensamos que las personas que están más cerca de nosotros son las más fieles, pero no necesariamente es así, ¿no? Pedro era uno de ellos, era un fiel seguidor de Cristo. Pero en este pequeño verso, al final, me llama la atención que el escritor Lucas termina con esa pequeña frase. O sea, ¿para qué rayos la pone si no es necesaria? La puso por alguna razón. Porque esto puede determinar lo que realmente era la vida de Pedro hasta ese momento. Pedro seguía a Jesús, pero de lejitos. ¿No es cierto que lamentablemente hoy en día, esa es la vida de muchos creyentes? Yo no voy a decir si usted, yo estoy hablando de una manera general. Si le llegó el saco, póngaselo. Porque de eso se trata. Hay muchos creyentes que llevan esa vida. Son fieles cristianos. Fieles en sus diezmos. Gracias a Dios, hermanos. Le doy gracias a Dios porque, aprovecho, hago un paréntesis. Gracias a Dios porque los números en la tesorería ya subieron. Que son fieles en sus diezmos, que son fieles congregarse, son fieles líderes, son fieles servidores, son fieles esto, son fieles el otro. Muy fieles seguidores, muy fieles cristianos, pero de lejos. De lejos. Y eso marca una gran diferencia, hermanos. Y eso, miren, vamos a ir analizando poco a poco. Puse mi cronómetro, espero tomar el tiempo que necesito para decirles todo lo que tengo aquí. Hay otro caso en Marcos, por ejemplo, en Marcos capítulo 14, verso 51 y verso 52. Si lo quiere buscar, búsquelo, si no solo anótelo, yo lo tengo aquí para aprovechar el tiempo. Marcos capítulo 14, versos 51 y 52. Dice así: cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Ponga cuidado que otra vez está la frase, ¿sí? ¿Siguiendo a quién? A Jesús. Iba cubriéndose, dice, con una sola sábana. O sea, parece ser que estaba encuerado el amigo, ¿sí? Iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, o sea, detuvieron a este amigo, pero él soltó la sábana y escapó. ¿Qué cosa? Desnudo. O sea, se echó a correr, no le importó si estaba encuerado, se echó a correr. Como que él iba detrás de lejitos, tuvo que haber ido de lejitos siguiendo a Jesús. Entonces, como era un gran alboroto, habían autoridades ahí que querían aprender a Jesús, lo vieron que él iba siguiendo, entonces lo agarraron, lo detuvieron. Cuando a él lo detuvieron, él soltó la sábana, se soltó de la sábana y se echó a correr. Eso es lo que le pasa a los que siguen de lejos. Porque si hubiera ido más cerca de Jesús, le digo que no le da tiempo de correr. Mire, yo necesito que vea la naturaleza de este principio. Y eso es lo que tenemos que nosotros, ¿cómo se dice?, considerar en nuestra vida, asimilar, hermanos. ¿Qué tipo de vida como hijo de Dios, como cristiano estoy llevando? Estoy llevando esta vida, una vida fiel como seguidor, pero de lejos. Este es uno de los aspectos de Pedro. No se le olvide eso, por favor. Miedo. ¿Por qué corrió este muchacho? Bueno, se suele decir que este era Marcos. Marcos está hablando de sí mismo, ¿verdad? Dice, había uno que iba ahí, estaba hablando de sí mismo. ¿Por qué corrió? Tuvo que haber corrido porque tenía miedo. Sintió miedo. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Por miedo. Por miedo. ¿Miedo? Miedo. Póngame cuidado, hermanos, cuando traigo otro principio. Miedo. ¿Pero por qué miedo? ¿O a poco no se supone que amaban a Cristo Jesús? ¿No se supone que amaban a Jesús? ¿Por qué miedo? Miren lo que dice el apóstol el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 4, verso 18.
Ustedes lo han de saber. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Por amor estamos dispuestos a hacer todo, por amor somos fieles. Por amor somos fieles, por amor soy fiel a mi esposa, cada día me enamoro de ella. ¿Ya le vieron ese vestido que trae? Tranquilo, tranquilo. El amor, hermanos, el amor es la clave. ¿Qué significa eso entonces? Póngame cuidado, otra vez, fiel seguidor, pero no amaba a Jesús del todo. Volvemos a caer. Me van a escuchar repetir lo mismo varias veces. Hay muchos creyentes que son fieles seguidores, pero no aman a Jesús con todo su corazón. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando viene la persecución, cuando viene el desafío, póngame cuidado porque hasta eso, en eso también corren los que no están enamorados de Cristo. Cuando Cristo los desafía, cuando viene el desafío, se echan a correr. Aquí a Marcos se le presentó una prueba y como su amor no era, ¿cómo se dice?, desarrollado, su amor no era genuino, no estaba del todo enamorado de Cristo, se echó a correr. Pedro era un fiel seguidor de Jesús, había estado ya por 3 años con Cristo Jesús, con el Señor, con su Maestro, compartiendo juntos, habiendo recibido enseñanzas cerquita de Jesús. El Señor le dedicó horas y horas y horas cerca, pero todavía no estaba enamorado de Él. Entonces vino la prueba, ¿y qué pasó? Se echó a correr. ¿No es cierto que esto es lo que identifica muchas veces a muchos cristianos? Yo le voy a pedir que no piensen en el de al lado. Piensen usted cuántas veces lo ha hecho. Porque más de alguna vez lo hemos hecho todos. No me voy a decir que no, porque ahí está el altar. Esa era una gran mentira. Y si fuera el caso de que todavía su vida sigue igual, entonces también hay esperanza. Y ahorita vamos a ver que la Escritura dice, ¿verdad?, que el Señor es más grande en misericordia que en la ira. Y por eso el Señor busca que nosotros meditemos y reflexionemos con respecto a nuestra vida. Porque el Señor quiere sacar a la luz lo que realmente pudiera estar sucediendo en nuestras vidas como hijos de Dios. Amén, hermanos. El que ama la maldad la ejecuta con excelencia. ¿Verdad que sí? El que ama la maldad la ejecuta con excelencia. Hay mucha gente que no tiene temor de Dios, que no aman a Dios, pero que no aman también hacer tanto mal. Y como no tienen el amor hacia hacer el mal, la violencia, entonces no la ejecutan. ¿Por qué? Porque tienen miedo de hacerlo. ¿Me doy a entender? Hay mucha gente que vive allá afuera, que no son cristianos, que respetan las leyes al pie de la letra. Tienen miedo, tienen temor de las leyes. Así que se cuidan de hacer el mal. ¿Me doy a entender? Y los que la ejecutan es porque aman la maldad. No es tanto porque no respeten las leyes, es porque aman la maldad, aman hacer el mal, aman hacer la violencia, ¿sí? Entonces no miden las consecuencias porque lo aman. Miren, yo veía el otro día refrescando el testimonio de Pablo, este argentino, el rockero aquel, ¿cómo se llamaba? Pablo Olivares. Yo escuchaba otra vez el testimonio de él. Y él decía, mucha gente dice, no, dice, yo hago el mal, pero no me siento bien después de hacerlo. Y él dice muy sinceramente, a mí me gustaba hacer el mal. A mí me encantaba hacer el mal, yo me gozaba con hacerlo. Entonces lo ejecutaba de una forma excelente porque él estaba enamorado del mal. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Si nosotros estamos enamorados de Cristo, hermanos, vamos a ejecutarlo con excelencia porque estoy enamorado de Cristo. Cuando no estamos enamorados, hermanos, no somos excelentes en lo que queremos hacer. ¿Sí me va siguiendo? Recuerde que Dios busca la excelencia, no la perfección. Es muy distinto. La perfección y la excelencia son dos cosas distintas. Cuando amamos a Cristo, hacemos las cosas con excelencia, porque estamos enamorados de Cristo, entendemos quién es Cristo en mi vida, qué relación tengo con Jesús. Cuando amo a Jesús, ¿sabe qué? Cuando yo amo a Jesús,
Cuando yo amo a Jesús, me esfuerzo porque el Señor haga su obra en mí y hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Señor, cuando estamos enamorados de Él, no es una carga, no es un castigo, es un deleite, porque estamos enamorados del Señor. Cuando usted no está enamorado del Señor, es una carga, es un castigo, es una pesadilla querer hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que muchos cristianos viven frustrados en sus vidas, porque la raíz de ese problema es que no está enamorado de Cristo. Usted necesita enamorarse de Cristo y entonces se dará cuenta que hacer la voluntad de Dios es un privilegio, es salud, es crecimiento, es gozo, es alegría, es plenitud de la vida, hacer la voluntad de Dios. Pero necesitamos estar enamorados de Él. Usted, hermana, le cocina a su esposo porque lo ama. No tanto porque es su obligación quererlo hacer. Incluso no es su obligación cocinarle al viejo. Déjenme decirles de una vez. Hermana, no es obligación cocinarle al viejo. ¿Me oyó? Pero si le cocina es porque usted ama a su viejo. Usted lo hace por amor, no por obligación. ¿Sí va conmigo? Yo amo a mi esposa. No la amo por obligación porque me casé con ella. La amo porque ha nacido un amor por ella. Y de antes que yo me casara con ella, yo la amé, yo la amaba. Yo me enamoré de ella. ¿Sí me va siguiendo? Ok. En el vocabulario nuestro no debe existir esta palabra miedo. ¿Cómo, pastor? Es que todos tenemos alguna vez un poquito de miedo. Bueno, la Biblia dice que los cristianos no deben de tener miedo. Así es. Y si la Biblia lo dice, yo no puedo decir lo contrario, hermanos. Si no, vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Capítulo 21, verso 8 de Apocalipsis. ¿Lo tiene? Dice así la escritura. Pero los cobardes. ¿Quiénes? Los cobardes. Vayamos al final del verso. Y todos los mentirosos recibirán como herencia, ¿qué cosa? El lago de fuego y azufre. Los cobardes, y hace una lista, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. La palabra cobarde, ¿con qué va relacionada? Miedo. El miedo. El miedoso es cobarde. Y ahí el hermano lo dice con toda autoridad. Él fue muchos años soldado allá en los meros años de apogeo de la guerra de El Salvador. Él sabe lo que es estar al frente de la batalla, al frente del campo de batalla. ¿Me voy a entender? El miedoso no para ahí. Y miren qué interesante, el Señor mismo, el apóstol lo está diciendo, el Señor mismo a través del apóstol lo está diciendo: los cobardes no entrarán al reino de los cielos. ¿Son merecedores de qué? Les da miedo mencionarlo ustedes, ¿verdad? Por alguna razón les dará miedo. El que es salvo no tiene miedo de decir lo que le espera al que va a recibir el castigo. Los cobardes recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Entonces, hermanos, los hijos de Dios no son cobardes. Los hijos de Dios no corren. Obviamente Marco no lo entendía en ese momento, pero si vemos la vida de Marco más adelante, nos vamos a dar cuenta de la vida de Marco. Llegó a ser un gran hombre de Dios. De él es el mismo libro, Marcos. Pedro fue un cobarde, pero cuando él entendió el amor de Dios y se enamoró del Señor, hermanos, ¿cómo terminó Pedro? ¿Cómo terminó su vida Pedro? De la peor manera, que nadie la desea. Ustedes saben que él terminó crucificado de cabeza. Fíjense hasta dónde estuvo Pedro dispuesto de llegar con su vida. Ya no le importó su vida, le importaba complacer a su amado, a Cristo Jesús. Hermanos, si no llegamos a esa dimensión,
si no procuramos llegar hasta ese lugar, hermanos, es complicadísimo vivir la vida cristiana. Mire, yo se lo digo, es frustrante vivir la vida cristiana. Si usted no tiene como meta llegar a esa dimensión, usted tarde que temprano le va a pasar a lo de Pedro. ¿Escuchó? Advertencias, hermano, no es regaño, es advertencia. Amén. Amén, hermanos. Amén. Los oí muy flojos. Amén. Amén. Pues ni modo, pues ya que. ¿Por vergüenza? ¿Sería por vergüenza? ¿Sí? ¿Tuvo vergüenza Pedro cuando estas 3 personas lo acusaron? ¿Sí? ¿Tuvo vergüenza? Mas sin embargo el Señor, mira lo que dice el Señor acerca de esto. Váyase a Lucas capítulo 9, verso 26, por favor. Voy a ver cómo voy en mi cronómetro. Lucas 9, 26. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Ponga cuidado, no son palabras de Lucas, son palabras de Cristo, de la boca del Señor Jesús. Si alguien se avergüenza ¿de quién? De mí. Y de mis palabras, ponga cuidado, 2 cosas. Si alguien se avergüenza de Jesús y de sus palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Cosa fuerte. Si alguien se avergüenza, ¿creen que Pedro no merecía eso? Por supuesto que sí, hermanos. Pedro se avergonzó del Señor Jesucristo. Incluso ahorita vamos a leer ahí en Marcos. Lucas no lo detalla tanto como lo hace Marcos esa escena. Marcos dice que Pedro en la tercera vez cuando lo acusaron, que era uno de Jesús, dice que se puso a maldecirse a sí mismo. O sea, a usar palabras groseras, palabras maldicientes como las que escuchamos allá en la calle con la gente. Empezó a maldecirse a sí mismo, como diciendo, yo juro por que no lo conozco. ¿Sí me voy a entender? Mire, Marcos dice eso, hermano. Fíjese hasta dónde llegó el apóstol Pedro. Hasta dónde somos capaces de llegar a negar a Jesús en nuestras vidas cuando no estamos enamorados de Jesús. La pregunta sería, ¿verdad?, para reflexión: ¿cuántas veces quizás ha pasado en su vida? Quizás no tanto de maldecir, quizás sí. Porque si lo hizo Pedro, que estuvo 3 años con Jesús así cerquita, sí, se sentaba con Jesús, comía con él, bromeaba con él, platicaba con él, andaba con él, compartía con él, así cerquita, y luego para llegar a decir semejantes palabras, entonces ¿quiénes somos nosotros como para decir, ay, yo jamás haría eso? Yo no estoy diciendo necesariamente que lo ha hecho. Estoy tratando de ver la posibilidad, hermanos, que si hubo una posibilidad o hay una posibilidad entre nosotros, reflexionemos y pensemos: ¿por qué estoy teniendo mucho problema por consagrar mi vida? ¿Por qué veo tan difícil la vida cristiana? Dijimos que íbamos a examinar la raíz de los problemas, ¿verdad? El problema. ¿Amén? El apóstol Pablo no se avergonzó, fue todo lo contrario. El apóstol Pablo no se avergonzó. Miren, el apóstol Pablo solamente tuvo un encuentro con Jesús. Póngame cuidado con esto. El apóstol Pablo solo tuvo un encuentro con Jesús y fue más que suficiente. Y el apóstol Pedro estuvo 3 años con Cristo y terminó negándolo. Esto tiene mucho que decirnos también. ¿Sí me explico? El apóstol Pablo no lo negó ni se avergonzó de él. El apóstol Pablo tenía los pantalones bien amarrados. Miren, Romanos capítulo 1, verso 16. Por favor, puede buscarlo ahí. Es un verso que debe ser el lema de todo creyente, de todo hijo de Dios. Romanos 1, 16. Lo voy a dejar que lo encuentre porque incluso sería bueno que lo pinte ahí de colores, que le ponga ahí, lo marque en su Biblia y que se vuelva un pasaje favorito de su vida.
Hermanos, líderes de células, iglesia entera, iglesia total, congregación unidos por fe. Mire lo que dice el apóstol Pablo. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación ¿de quién? De todos los que creen. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Aquí también resalta otra pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado del Señor? O sea, otra vez. ¿Cuántas veces o todavía seguimos avergonzándonos de Dios? Ya lo he mencionado algunas veces aquí. A veces nos da vergüenza orar hasta por la comida, cuando estamos en el restaurante, o estamos con los amigos, o estamos con los familiares que no son creyentes. Según nosotros queremos que conozcan a Cristo, pero nos avergonzamos de Él en medio de ellos. Queremos que los amistades conozcan a Cristo, pero nos avergonzamos de Él en medio de ellos. Esa gente jamás va a llegar a conocer el amor de Cristo, porque no lo están viendo en nosotros, no lo están viendo en usted. No se van a convencer jamás, hermanos. Pastor, que ore por fulano. Sí, podemos orar toda la vida y toda la eternidad, pero esa persona no se va a convencer si no se convence de usted. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Nosotros tenemos un rol grande en el convencimiento de las personas, donde finalmente las personas se convenzan que Jesús es real, que esta vida creyente no es una vida religiosa, es una vida, es un estilo de vida diferente, con relación con un Dios verdadero. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Ok, vamos a ver rapidito 7 causas de la caída de Pedro. 7 causas que debemos evitar y que son una luz amarilla para nuestra vida. 7 causas. Creo que tengo tiempo, ¿verdad? Sí, tengo tiempo. Primeramente, el amor propio. Primer causa de la caída de todo ser humano, de la caída de todo hombre, de la caída de todo hijo de Dios. El amor propio. El amor propio. No estamos enamorados de Jesús, pero estamos enamorados de nosotros mismos. Eso es lo peor que puede suceder en nosotros. ¿Puede ir por favor al verso 33 del capítulo base del mensaje? Verso 33 de Lucas 22. Ahorita verá. No se me duerma, yo sé que está caliente. Verso 33. ¿Lo tiene? Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. No tenía ni la menor idea de lo que el Padre estaba diciendo ahí. No tenía ni la menor idea. Mire, ¿cómo es que muchas veces nosotros nos adelantamos a abrir la boca sin saber lo que estamos diciendo? Pero ¿sabe qué es lo que causa que abramos la boca? El amor propio. ¿Cómo, pastor? Sí. O sea, nos creemos tan gallos, nos creemos esto, nos creemos lo otro, y hablamos cosas muchas veces, hermanos, que no tienen nada que ver con lo que realmente somos. Sí, no lo estoy regañando, son advertencias. La primera causa de la caída de Pedro fue esto: el amor a sí mismo. Él se estaba ensanchando con los demás discípulos, porque todos los demás discípulos, bueno, la Biblia no dice si respondieron o no respondieron, posiblemente se quedaron callados, no dijeron nada, pero abrió la boca. Entonces, ¿qué significaba? Que se creía más que los demás. Se creía autosuficiente. Tenía elevado la autoestima, la tenía por donde no la debería de tener. ¿Sí me voy a entender? Miren, hermanos, el amor propio es una de las causas de la caída de todo ser humano. Estoy hablando con respecto a relación a Dios. El amor propio. Tenemos que cuidarnos del amor propio. Nosotros debemos ser humildes, debemos ser sencillos. La Escritura nos enseña que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Nosotros estamos llenos de errores.
Somos una iglesia que cree en la santidad y creemos que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Pero todo es posible solamente a través de la gracia de Dios, en una relación con Dios. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Fuera de eso, nosotros no podemos ser perfectos, no podemos hacer las cosas bien. Por mucho, muy bueno que se crea usted, por mucho, muy buenas habilidades que tenga. Me encanta ese canto que acabamos de cantar hace un momento. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que se jactan de que la vida que tienen no es por Dios, sino por sí mismos. Hoy yo no soy borracho, hoy yo no soy drogadicto, hoy yo no soy esto, hoy yo no soy el otro, yo no soy allá. No es tanto por Dios, sino por mí mismo, por mis propios esfuerzos. Yo cambié. Es cierto que tenemos mucho que ver en ese cambio, pero el que está haciendo el cambio en nosotros es el Señor. Amén. Porque vivimos en obediencia a Él. Si va conmigo, hermanos, espero no revolverle la mente, y si la tiene revuelta es porque está meditando y reflexionando en ello. Segunda causa, por la indolencia, verso 45 de ese mismo capítulo. Por la indolencia. Vea lo que dice el verso 45. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró ¿qué? Dormidos, agotados por la tristeza. Ponga cuidado con esto. Los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Por la tristeza. Por la indolencia. ¿Saben qué significa indolencia? ¿Alguna idea? Indiferencia al dolor ajeno. Jesús les dijo: quédense aquí y ayúdenme a orar. Yo voy a ir allá un poco más retirado y voy a orar, que ustedes ayúdenme, o sea, apóyenme en oración. Jesús se fue a orar 1 hora y cuando regresó estaba... ¿Puede imaginar cómo se sintió el Señor Jesús, hermanos? Recuerda que el Señor Jesús tenía su corazón. ¿Sabe qué vio de ellos allí? Indiferencia al dolor que él iba a padecer. Y no iba a ser cualquier dolor, no iba a ser cualquier sufrimiento, no iba a ser cualquier sacrificio, hermanos. Él ya se los había estado diciendo y se los había estado anticipando. Y cuando él pidió de ellos un ratito que lo apoyaran en oración, les valió. Miren, es interesante. Indolencia al dolor ajeno. Esto es tremendo en nuestra vida. Nosotros muchas veces estamos indiferentes a la necesidad de otro, pero sí estamos atentos a la necesidad nuestra. Póngame cuidado con esto. Ellos eran indolentes con la necesidad ajena, pero no eran indolentes a la necesidad de ellos. Mire, póngame aquí cuidado, porque aquí vi como que pasó una sombra así y de repente los distrajo para todos lados. Muchas veces, mire la situación de Pedro. Una de las causas por la cual Pedro cayó, la indiferencia a la necesidad de los demás, pero él estaba atento a la necesidad de él. Yo no veo la necesidad de otros, pero sí veo y quiero que todos me pongan atención y vean mi necesidad. Vean, yo estoy necesitado, yo necesito de ustedes, yo necesito auxilio, vengan, ayúdenme, aquí yo, aquí yo. Y alguien más le podrá estar diciendo por el hombro: oye, pero mira, ¿sabes qué? Alguien necesita tu ayuda. No, yo tengo necesidad, yo. Y estamos completamente dormidos a la necesidad de los demás. ¿Por qué razón iba Jesús a morir? Póngame cuidado con esto, porque yo necesito encauzarlos hacia la razón genuina de esto. ¿Por qué razón iba a morir Jesús?
por la vida de los seres humanos, el rescate de la humanidad. Entonces, ¿Jesús estaba preocupado por sí mismo? Él estaba preocupado por la humanidad, no por sí mismo. Porque si hubiera estado preocupado por sí mismo, ¿ustedes creen que hubiera estado dispuesto a ir a la cruz? No hubiera ido a la cruz. Y eso es lo que le pasa a las personas indolentes. Quieren que los demás se sacrifiquen por ellos, pero ellos se quieren sacrificar por los demás. ¿Sí va conmigo? Y es interesante que Jesús los estaba involucrando en esta causa. O sea, significa, me voy a atrever a decir esto, pero lo quiero orientar para que no me la vayan a malinterpretar. Posiblemente Jesús no estaba ni tan preocupado por ellos. ¿Saben por qué? Porque Él estaba con ellos. Pero hay mucha gente que no estaba Cristo con ellos. ¿Sí va conmigo? Por eso Jesús los involucró a la causa. Porque hay mucha gente que no tiene esperanza. Ellos sí la tenían. Cristo estaba con ellos. Miren, amados hermanos, cuando nosotros no nos preocupamos por la gente que está muriendo sin Cristo, tenemos la misma actitud de Pedro. ¿Sí va conmigo? No se enojen conmigo, enójense con Jesús, porque Él dejó esta enseñanza allí. Estamos más preocupados por mí, porque yo quiero que me prediquen, porque yo quiero que me enseñen, porque yo quiero que me atiendan, porque yo. Pero no queremos ver que otros no tienen la esperanza que usted ya tiene. Si usted se encuentra en tribulaciones, usted tiene esperanza, Cristo Jesús. Y si usted se siente se me fue la palabra, desesperanzado. Si usted está en esa condición, déjeme decirle, hermanos, no es la hermana la que va a predicar, ya después va a predicar la hermana. Si usted está así, la sencilla razón es porque usted está dejando de lado a Cristo. Usted no está confiando en Cristo. Usted no tiene su descanso, usted no tiene su paz en Cristo. Usted me podrá decir todo lo que quiera, no, pastor, pero es que mire, es que sí, pero Jesús nos está enseñando algo. Jesús está queriendo que aprendamos algo aquí. Jesús estaba preocupado por la gente que no le conocía. No estaba tan preocupado por ellos porque ellos ya le conocían, ellos ya tenían esperanza, Él ya tenía un plan con ellos. Pero había muchos, la humanidad entera no tenía esperanza. Y ellos despreocupados ahí. Muchos cristianos están así, hermanos, en las iglesias, bien despreocupados, exigiendo. Esta cama está muy incómoda, dame una más cómoda. Y tantas otras cosas. Y esa fue una de las caídas, una de las causas por la que Pedro cayó. Póngame cuidado, por favor. Precipitación, tercero. Verso 50, por favor. Precipitación. No sé si nos vamos identificando, hermanos. Yo cuando estaba estudiando este mensaje, cuando lo estábamos trabajando, yo me iba identificando. Yo no sé usted. Precipitación, verso 50. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Lucas no dice quién fue, pero nosotros sabemos quién fue, porque otros evangelios lo dicen. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja, y dice la oreja derecha. La precipitación es una de las herramientas que más nos arruinan, hermano. Digo herramienta porque es una herramienta del diablo. ¿Me está oyendo? La precipitación, cuando somos muy precipitados, ¿qué hace? ¿Qué efecto tiene la precipitación en nosotros? No pensamos, no razonamos, solamente actuamos. Y en la acción precipitada, ¿sabe qué vamos haciendo? Mochaderas de oreja. A nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, al compañero de trabajo, a los vecinos, a los hermanos en la iglesia, mochaderas de oreja. La precipitación, hermanos, Pedro, sin más pensar, solamente se precipitó, sacó la espada y ¡fules! Le sacó la oreja a aquel pobre. Y ahí anda
Jesús detrás de nosotros, ¿verdad? Pegándole la oreja a los que no hemos quitándole la oreja a nosotros. Y nosotros mochadera la oreja y Jesús atrás pegándole la oreja al hermano, a la hermana. Porque somos tan precipitados en nuestras reacciones, hermanos. Esta fue una de las causas por las cuales Pedro cayó de la gracia. Debemos aprender a ser personas más, no pasivas, póngame cuidado, más cautelosas, más prudentes, más sabias. El temor a Jehová es ¿qué? El principio de la sabiduría, o el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí me va siguiendo, hermanos? ¿Cuánto hemos batallado? No me levante la mano, no me digan amén, no quiero avergonzar a nadie. Pero ¿cuánto hemos batallado y batallamos con esto? Reaccionamos ante las circunstancias, pero así. Y lo peor entonces es que a veces quieren que el pastor también, ¿verdad? Y es que tienen que hacer algo. Y como el dios Zeus lanza un rayo. Este no merece vivir, esta no merece vivir. Como los hijos del trueno, ¿se recuerdan? Aquí en la Biblia, que Dios los apodó de esa manera, a Jacobo y a quién, Andrés. Los hijos del trueno fueron y visitaron un pueblo y como no la recibieron como ellos esperaban. Así hay muchos cristianos también. Así hay muchos cristianos también. Quieren que los atiendan, quieren que los reciban como ellos esperan que los reciban. Y como no los recibieron como ellos esperaban, venían bien enojadotes y le dicen: Señor, pidamos para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos estos incrédulos incircuncisos. Precipitados los tipos. Fíjense con quiénes andaba Jesús, hermanos. Fíjese en quién Jesús fijó sus ojos también. Amén. Y en quién Jesús quiere fijar sus ojos también. Porque el que nos va a moldear es Cristo. No es usted que va a hacer la obra, es Jesús. Pero tenemos que creer, hermanos, amados, por favor. Tenemos que creer. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle. Precipitación cuarta. Ya lo habíamos mencionado hace un momentito. Seguía de lejos. Verso 54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía solamente de lejos. Esta carrera es de actores. Pónganme cuidado, hermanos. Esta carrera es de actores, no de espectadores. Esta lucha es de actores, no de espectadores nada más. Esos que andan solo de lejos siguiendo a Jesús son simplemente espectadores. ¿Sí va conmigo? Díganle al que está a su lado: no seas un espectador, sé un actor. Dígaselo al que está a su lado, dígaselo. Es que algunos ya casi se caen de la silla, están pero casi con la baba colgando allá. Ya vamos a terminar. Quinto, malas compañías. Malas como pastor, ya se va a meter con mis amigos, ya se va a meter con mis compadres. Malas compañías. Miren lo que dice el verso 55. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Esta palabra me llama la atención. Pedro se les unió. O sea, entre ellos, se unió a ellos. Se unió a ellos. Las malas compañías, amados hermanos, las malas compañías son causa de una caída. Las malas compañías nos pueden apartar de la voluntad de Dios, no necesariamente de la iglesia. Posiblemente no necesariamente de Dios, pero sí de su voluntad. Y déjeme decirle, las malas compañías no necesariamente son o tienen que ser personas que sean borrachas, drogadictas, violadoras, robadoras, acatradoras, etcétera, etcétera, parranderos y trovadores. No necesariamente necesitan. Hermanos, miren, déjenme decirle algo. Hay muchos cristianos que llevan lamentablemente estas características, estas causas en sus vidas. Andan viviendo así. Si usted se junta a ellos, si usted se une a ellos, póngame cuidado. Y yo quiero
especificarme bien porque no quiero que me vayan a malinterpretar este asunto. Si usted se une a ellos, va a terminar como ellos. Y lo van a alejar de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere hacer con usted y a través de usted. Y pueden ser los mismos cristianos. El mismo cristiano, alguien, ay, pero es que no es una persona mala, que está aquí, ay, mira qué maravilloso esta familia. Pero si no tienen la voluntad y están haciendo la voluntad de Dios, apártese de ellos. Yo no estoy diciendo que mire, póngame cuidado, yo no estoy diciendo que los rechacen, que los menosprecie, que no les hable, que no tenga una relación de hermanos en Cristo. Yo estoy diciendo que se aparte de estar unido a ellos. Usted va a decir, ahora entiendo por qué el pastor no me busca tanto. Ahora entiendo por qué prefiere a fulano y a sutano y a mundano. O sea, como dijo el Señor, como dice la escritura del Señor, es que el Señor conocía sus corazones. Miren, hermanos, las malas compañías son causa de caer de la gracia de Dios. Dice la escritura que Él se unió a esta gente. ¿Qué significa eso? Que empezó a ser parte de la conversación, de la actitud, de la gente que estaba reunida alrededor de esa fogata. Encontró el calorcito confortador de ellos. Se sintió bien. ¿Por qué? Porque toda esa gente estaba siguiendo a Jesús y a todos los que lo seguían a Él. Entonces, una manera de librarse de eso es hacerse a ellos. ¿De dónde salieron esas palabras maldicientes de Pedro? Estaba unido a personas que tenían ese mismo hábito. ¿Sí me va siguiendo? Cuidémonos, hermanos. Que seamos nosotros los que... Me gustó una frase que usó Jaime Andrés cuando lo tuvimos aquí. ¿Se acuerdan cuando dice que hizo este club? Que a él le gustan los carros de velocidad. Hizo este club y gente que es inconversa empezó a unirse al club de él. Y empezaron a pasarse fotos pornográficas a través del Facebook en el grupo de club. Y él, cuando vio eso, pues de una manera muy sabia, muy rápida y astuta, les escribió: miren, mi hija, mi esposa ven el teléfono y yo no quisiera que mi hija esté viendo estas cosas. Y él de esa manera evitó que ellos lo califiquen como un religioso, pero puso principios, porque dejaron de hacerlo. Todo creyente debe de influir a los demás y no que lo influyan a él o a ellos. Que Dios nos dé sabiduría para cómo influir, sin necesariamente decir: es que yo soy cristiano, el Señor reprenda a todos ustedes, que les caiga un rayo, la escritura dice así, 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 así. Hermanos, usted los va a echar, los va a correr. Pues claro, si de por sí la gente dice: estos religiosos. Yo, sin necesidad de decir que soy cristiano, me puedo hacer amigo de un paganazo, hermanos, pero a la misma vez influirlo con mis principios divinos. Pero debemos ser nosotros. Y por último, aún así son cristianos, hermanos. Por último, negación abierta, lo negó abiertamente. Y séptimo, la blasfemia, lo que les venía diciendo. Blasfemó, maldiciéndose y jurando que no lo conocía. Y espero que ninguno de nosotros hayamos llegado hasta ese extremo, pero de alguna u otra manera, posiblemente hemos de alguna forma haber negado a Jesús. Y quiero dejarle esto en su corazón. ¿Se acuerdan cuando dice que él en la tercera vez lo negó? Jesús dice que lo volteó, parece ser que estaba cerca Jesús por ahí donde lo tenían. Dice que él lo volteó a ver y lo miró fijamente. Y cuando Pedro lo vio, dice que se acordó de lo que le había dicho un día antes, que lo iba a negar. Y salió y se puso a llorar amargamente. Hermanos,
Muchos dicen que lo vio con amor y ternura, así. Porque esa es la interpretación que le damos. La verdad que yo no lo interpreto de esa manera. Esa es la interpretación. Y respeto, ¿verdad? Porque siervos de Dios dicen que lo miró con ternura. Y sí, yo creo que lo vio con amor y ternura. Pero yo no creo que lo haya visto así como lo pintan a Jesús, ver esa mirada así. Ay, qué lindo, qué hermoso. Yo voy a comprar ese cuadro y lo voy a poner allí. Qué bonita mirada de Jesús. Hermanos, la mirada de Jesús desnuda al ser humano. Hay muchos que no les gusta la mirada de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús mira a los ojos, revela lo que hay dentro del individuo. ¿Por qué?